invitación a este almuerzo del Grupo Corrido. Para nosotros es realmente un honor estar aquí con ustedes, ya que representa el grupo de medios más importante de la nación. Miren, la República Dominicana siempre hemos visto que es uno de los países más delicados para la seguridad en toda la región. La República Dominicana está en el centro del Caribe. Es un aspecto que no podemos separarnos de ello. Esto es desde el punto de vista económico importante y es realmente algo que beneficia a la nación, pero también tiene sus consecuencias que realmente hacen que la seguridad sea no diferente a otros países, pero por lo menos de una manera muy particular. Yo siempre he dicho que República Dominicana, en primer lugar, tiene frontera con el país más pobre del hemisferio. Y el país más pobre del hemisferio tiene en su misma nación, tiene un 60% de su población indocumentada. Eso hace también que en otro país haya también una alta cantidad de ellos indocumentados. Pero también República Dominicana tiene la isla completa, todo el litoral sur de la isla completa está frente a frente al litoral norte de América del Sur, donde se produce toda la cocaína del mundo. O sea, apenas ahora, donde se produce la cocaína, tenemos esa amenaza o ese riesgo. Pero también República Dominicana tiene frontera marítima en el este con Puerto Rico, desde el punto de vista legal migratorio, que es Estados Unidos. Eso también tiene un nivel de riesgos. Pero también República Dominicana actualmente tiene 7 millones de turistas al año. Eso es importantísimo para la población. De hecho, hemos dicho que República Dominicana no es un destino turístico. República Dominicana es un estado, un país turístico. Y como tal debemos tener claro de que todos los esfuerzos de la población, de los diferentes sectores, están de alguna manera u otra enmarcados o enfocados a ese renglón. Pero también República Dominicana actualmente es el país líder en el tránsito de contenedores en la región. Cerca de 3 millones de contenedores al año. También tenemos cerca de 220 vuelos internacionales diarios, en el cual solamente, por hacer un ejemplo, solamente con Moscú, Punta Cana tiene 14 vuelos semanales directos. Eso encierra un nivel de riesgo y esfuerzo por parte de los organismos de seguridad para poder tener un país que esté en condiciones de mostrar la seguridad que requiere la ciudadanía. Y por esa razón, históricamente, no hemos estado de espalda a ello. En el año 97, las Fuerzas Armadas, cuando el almirante Rubén Paulino Álvarez era secretario, yo era director del DNI, se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, que la gente en principio no entendía la creación de esa unidad. Recordemos que estamos hablando de 4 años antes del 11 de septiembre, donde en aquel tiempo Estados Unidos y los países del primer mundo le estaban exigiendo a los países más pequeños que eliminaran el uso de armas en los aeropuertos, porque se entendía, a raíz de lo que fue la misma publicación de Francis Fukuyama, el fin de la historia, de que ya la guerra no era bélica, que era económica, y que el tránsito, las migraciones iban a ser fluidas en todos los puertos, aeropuertos y fronteras. En virtud de ello también, entonces, por esa razón se creó el CESAC para los aeropuertos. En el año 2000, diciembre del 2000, se creó entonces el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria para los puertos. Estamos hablando también de 9 meses antes del 11 de septiembre. Cuando sucedieron los hechos del 11 de septiembre, como ustedes recuerdan, que Estados Unidos tuvo que conjugar todos los esfuerzos de inteligencia en lo que llamaron ellos ese tipo de sombrilla de Homeland Security. En el año 2000 entonces se crea el Código de Protección de Búsqueda e Instalaciones Portuarias. Cuando Estados Unidos
comienza a aplicar en América Latina, aquí en República Dominicana no tuvo que hacerse muchas cosas, simplemente aplicarlo, porque ya había una unidad que era el CC. Por esa razón también en el año 2006 se crea el CEFRON para la frontera, como una forma de tener coherencia en todo lo que es el control fronterizo, porque recordemos que en los años del siglo, de entrada del siglo XXI a esta fecha, la principal preocupación de todos los gobiernos del mundo es tener control de sus fronteras en el mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos en una época diferente en la cual el crimen organizado utiliza fronteras, puertos y aeropuertos para transitar con sus mercancías prohibidas. Llámese narcotráfico, llámese tráfico de armas, llámese trata de personas, tráfico de personas, un sinnúmero de delitos que todos tienen que utilizar obligatoriamente el tránsito entre naciones. Por esa razón logramos hacer este cerco, vamos a llamarle así, crear unidades especializadas que no son más de unidades que conjugaban la parte de defensa militar con la parte de seguridad interna y hacer ese mix para poder tener ese control fronterizo. De hecho, los especialistas en doctrina le llaman a estas zonas grises, porque son zonas donde se conjugan esos dos aspectos locales e internacionales. Es lo que ellos le llaman amenazas intermésticas, ya que conjugan lo internacional con lo doméstico. Naturalmente, eso ha logrado de que nuestro país haya ido mejorando sus capacidades para tener control de los mismos. Recordemos, como mayorcitos, recordemos que en los años 70 y 80, en los aeropuertos y en los puertos se daban contrabandos muy grandes y eran tan dados a darse de que había unos especialistas en contrabando que le llamaban maruceros, haciendo una referencia o analogía de aquellos barcos japoneses que se llamaban Spain Maru y Japan Maru, que eran barcos grandes, y se le decía marucero a una persona que tenía capacidad de hacer grandes contrabandos. Imagínense ustedes ese tipo de seguridad de aquel tiempo en los aeropuertos, en los puertos, sin tener una unidad especializada en los momentos actuales donde la delincuencia internacional ha tratado de arropar a todos los países del mundo. Por esa razón tenemos satisfacción de que ese proceso se haya dado en la República Dominicana. Y de hecho puedo decirle que algunos países totalmente en principio ajenos o contrarios a este tipo de unidades están solicitando a la República Dominicana. ¿Cómo lograron conjugar este sentido doctrinal para poder hacer lo mismo en sus diferentes países? Porque como dije hace un momento, esos tránsitos en diferentes puertos, aeropuertos y fronteras es la principal preocupación de los gobiernos en el ámbito de la seguridad nacional. Y República Dominicana no acaba ahí. También puedo decir que a partir del año 2010, República Dominicana pudimos tener la oportunidad por primera vez en nuestra Constitución de tener un capítulo completo que hablaba de seguridad y defensa, porque es un tema totalmente prohibido, vamos a llamarlo prohibido entre comillas, porque tanto la prensa como los intelectuales, como la sociedad en sentido general, no le gustaba en los años 60, 70 y 80 utilizar la palabra seguridad o inteligencia, porque se entendía que era mencionar o hacer algún tipo de exaltación a lo que era la tiranía. Y perdimos cerca de 30 años de poder nosotros de llevar ese motor de lo que era la doctrina de seguridad nacional para que la sociedad dominicana pudiese entender de que era necesario tener un sistema de seguridad y defensa. Gracias a Dios que en el 2010 y un poquito antes, en el 2007, se creó la Directiva de Seguridad Nacional como una sombrilla para poder conjugar todos estos elementos, tanto elementos de defensa como la Fuerza Armada, como elementos también de seguridad interna que hiciera la Policía Nacional y la DNCD. Y de hecho puedo decirles que a pesar de que muchas veces este camino es un poco tortuoso para poder cambiar la mentalidad y el chip de lo que ha sido históricamente diferente,
ya estamos caminando un trayecto mucho más fluido. Y de hecho, puedo decirle, a mí me ha tocado, para bien o para mal, estar ligado a este sector por más de 20 años, y de hecho 3 veces en el DNI, 2 veces en el Ministerio. Y puedo decir que actualmente es cuando ha existido una mayor conciencia por parte de los estamentos que están dirigiendo la seguridad nacional o la seguridad ciudadana para poder evitar los protagonismos y que todo el mundo aporte de tal manera que el resultado sea en su objetivo beneficioso para la lucha contra la delincuencia internacional, el narcotráfico o la seguridad nacional o la delincuencia internacional. Eso a grandes rasgos es lo que se está logrando. Y de hecho hemos visto, bueno, ustedes han visto recientemente que las Fuerzas Armadas, en una muy atinado esfuerzo, ha logrado crear, primero fue en ICOME, se llamaban primero Fuerzas de Tareas Interagenciales, donde se conjugaban todos los elementos que se notaban en la frontera, llámese Fuerzas Armadas, llámese DNI, llámese DNCD, llámese aduana, llámese sanidad vegetal, sanidad animal, migración, para poder tener esfuerzos conjuntos y tener un mejor control fronterizo. Fue en ICOME, después fue en Los Pilones, en el sur, cerca de Ocoa. Después fue en Copey, próximo a Manzanillo. Y ahora, la semana pasada, ustedes vieron en la prensa, ustedes como periodistas, Carrizal. El que va a Carrizal y observa lo que se ha logrado a raíz de esta fuerza de tarea, como se le llama ahora, unidades de gestión interinstitucional, es organizar de una vez por todas el control fronterizo. Yo puedo decir, yo tengo ligado a las Fuerzas Armadas 46 años, 41 años que duré como oficial de Marina y 4 años o 5 años que salí de la fuerza, salí retirado. Es la primera vez que yo veo, no un esfuerzo serio, sino un esfuerzo realmente con aspiraciones de que la sociedad dominicana sienta realmente que existe o es un control fronterizo efectivo, no solamente por el tráfico de personas, sino también el contrabando y así como también el desempeño del personal militar. Estas unidades de gestión institucional están dotadas primero de muchos motores, muchos vehículos. Los soldados que están pernoctando en la frontera tienen una dieta especial, están durmiendo con aire acondicionado esas unidades, para que tengan una idea. Tienen una proyección bastante eficiente, tienen drones, pero también tienen los llamados buggy, todoterrenos, camionetas. Y cada unidad, no importa que sea motorizada o sea en vehículos, va a contar con una cámara, con una memoria, en el cual es obligatorio que cada unidad salga con ella, colocada en el vehículo de tal manera que toda patrulla sea supervisada. Si actuó bien, si actuó mal, su desempeño, si no pasó contrabando, si fue sobornada. O sea, que inmediatamente yo termine mi patrulla y llegue a la fuerza de tarea o a la unidad de gestión interinstitucional, yo coloco esa cámara con esa memoria en un blog y toda esa información que se registró en esa cámara va a pasar inmediatamente al Ministerio de Defensa, J2, y hay unos supervisores que van a estar supervisando, valga la redundancia, lo que fue el desempeño de esa unidad. O sea, es la primera vez que vamos a tener unidades en la frontera totalmente supervisadas y controladas por el estamento del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.